Buenas tardes y bienvenidos y bienvenidas en una jornada más de radio aquí en Radio Sol, en Sintonía con la Verdad. Penúltimo programa de la temporada, que se acerca al verano. La semana que viene pues tendremos el último programa, que coincide con el solsticio de verano, la entrada del buen tiempo. Y bueno, esperemos que también este año, la noche de San Juan, nos desvele el verano que vamos a pronosticar con buenos vientos y buen turismo para España, para que siga generando empleo y demás. Antes que nada, agradecer, por supuesto, a Alberto Guillén en control, aquí en Radio Sol, y por supuesto a nuestros interlocutores de día a día, programa tras programa, que fuera alcalde socialista con mayoría absoluta aquí en Los Barrios, Miguel Domínguez. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. Y nuestro compañero y colaborador José Antonio Ortega, escritor, periodista, licenciado en Ciencias Políticas y sociólogo. Buenas tardes, José. Buenas tardes. Y bueno, vamos a comenzar porque Miguel, parece que ha habido, y José, te lo digo también, que ha habido una macro inauguración en el Leroy Merlin, una ampliación parece ser de esta empresa a nivel nacional, y ha sido aquí en Los Barrios. Y bueno, que quería preguntaros qué tal. Miguel, ¿tú has recibido alguna invitación de asistencia o como miembro de la oposición? Yo me he enterado de esa inauguración ahora, antes de empezar el programa. Yo con toda seguridad en mi correo no he recibido ninguna inauguración. Yo soy claro, yo de todas formas no hubiese ido. Yo habitualmente no voy a ningún tipo de inauguración, y menos a esta, que ya sabemos quién inaugura y quién está detrás de esto, ¿no? José, ¿tú sabes si regalaban algún saco de cemento para asistir a la inauguración o algo? No, a mí me han dicho que han fletado un minibús para llevar al equipo de gobierno, ¿no? Al completo. ¿Cuántos asistentes? Como estamos en pre-campaña, a mí me hace gracia esto de inaugurar lo ya inaugurado, ¿no? Además, el Leroy Merlin, vamos, cualquiera diría que está ahí el Leroy Merlin porque gracias a Jorge Romero y compañía, ¿no? Cuando todos sabemos cuál ha sido la oposición de Jorge Romero y del PA durante los años anteriores a su llegada a la alcaldía, con cualquier iniciativa de desarrollo en el municipio, ¿no? Lo que él llama ahora, me ponen piedras en el camino. Y mira, ¿por dónde lo habrán aprendido la oposición hoy? No, lo de poner piedras en el camino. Pero ahora se ve la posición diferente, estar en la oposición a gobernar. Y hay que pensar y medir mucho lo que se dice. Como él, para ofender, no dice toda la verdad. Él habla porque así mete a los tres alcaldes anteriores del PSOE, y yo el cuarto. Entonces me habla de los 40 años. Él lo hace para ofenderme a mí. Él no dice toda la verdad de que en el año 94 se produce, lo voy a decir una vez más, un pacto entre los tránsfugas del PSOE, el PA, el PP e Izquierda Unida, donde de alguna forma estaba su partido. Porque cuando al guitarrista le van a dar una medalla, si se acuerda de aquella fecha. Cuando digo del guitarrista, es un miembro del PA que tocaba la guitarra. Algunos oyentes sabrán por dónde voy, ¿no? Los tiros, sí. Entonces, del año 94 al año 2003, en el desaguisado que se monta en el ayuntamiento está el PA. El PA, el PP, Izquierda Unida y los tránsfugas del PSOE. Y a partir de 2003 vuelve el PSOE a tomar la rienda del gobierno municipal. Bueno, pues desde el año 79, que el Partido Andalucista tuvo concejal en el ayuntamiento, 79-83, en el 83-87 no tuvieron ninguno, 87-91 tampoco me parece, no quiero recordar que en todo caso tuvieron uno, y en el 91-95 no sé si tuvieron 3 o 4. Pues nunca votaron a favor de relacionado con los polígonos, siempre votaron en contra. Un dato curioso para que lo sepan. El Palmones 1, Palmones 2,
Ciudad Jardín, No. toda esta cosa, Es un contrasentido si estás en la oposición y te opones precisamente a la creación, fomento de empleo, crecimiento y fortalecimiento de en lo que de la está de economía. moda ahora con Zona Franca, que parece que lo hicieron ellos, la finca El Fresno, que eso lo voy a repetir una vez más, lo compré yo de la mano, mandatado por la Junta de Andalucía. No solo votaron en contra, sino que decían que a ellos les faltaban el pago de 25 millones de las antiguas pesetas, porque aquello se compró en 225 millones de pesetas y el ayuntamiento era poseedor del 25% de esos terrenos. Y ellos decían que en el pago de los 225 millones de pesetas no encontraban el abono de esos 25 millones. O sea, todo lo contrario, que no es que había costado más, sino que según las cuentas que ellos tenían, pues alcanzaba la suma hasta 200, pero que le faltaba 25 millones de pesetas. Entonces se lo expliqué, que creo que lo he explicado yo en estos micrófonos, que fue un pago que me tuvieron que hacer los propietarios por haber trucado la plusvalía en sus días. Pero en definitiva, el Partido Andalucista, que a lo cual pertenecen ellos, porque ellos siguen llamándose Partido Andalucista, en los polígonos, y incluido el Fresno, nunca votaron a favor. Siempre en contra. Pues dato curioso que Y tiene parece en su conocimiento. Parece que los otros días venían lamentándose desde el diario oficial del ayuntamiento, que ya sabemos quién es, el periódico, que se lamentaban porque con el cambio de gobierno y el cambio también de responsable en Zona Franca, pues se iban a trazar unos proyectos como si ellos hubiesen hecho la gestión, la compra, la aprobación del plan parcial, del proyecto de urbanización. Es más, adueñarse erróneamente de una gestión que no es suya. Cuando para el arreglo de la iglesia de los barrios, que yo ya lo he dicho, que yo lo he dicho alguna que otra vez, yo utilicé esa parcela para el vertido de escoria y escombros, y el Partido Andalucista me denunció ante los tribunales y ante la Comisión Provincial de Urbanismo a través de un elemento que había de ellos y tal, y bueno, aunque después todo esto salió favorable a Miguel Domínguez, pero esto todo es lo que dice el señor alcalde hoy, que desde la oposición no paramos de poner palos. Yo es que esos palos los aprendí de ellos. Claro. Tanta zancadilla, pues. De tanta zancadilla, de esos palos. Yo el aprendizaje lo hice con ellos. Eso han sido maestros. Por cierto, entonces no nos han regalado sacos de cemento, ¿no? A los asistentes a la inauguración. Bueno, era por curiosidad. Quería saludar, a todo el mundo que nos escuche por la tarde, especialmente a los que están trabajando, trabajadores y trabajadoras. Y bueno, y volver a insistir, dar la enhorabuena a aquellas personas, aquellos trabajadores que fueron despedidos en su día, despidos nulos del ayuntamiento, que por cierto va a costar, como dijimos, aproximadamente unos 20 millones de euros. Esos despidos nulos, por las prisas que entró a este equipo de gobierno en seguir unas pautas fuera de los informes técnicos y del Consejo, digamos, de gente facultativa. Bueno, pues nada, felicitarlos de nuevo y que siguen percibiendo pues todos los salarios de trámite atrasados y bueno, y todo el coste. Han pagado esta semana algunos... Sí, tengo conocimiento de ello, me lo han notificado, etcétera, etcétera. Además, este era el grupo caro. Claro. Este era el grupo caro, este era el grupo de técnicos. Saltamos un poquito ahora a la política. Yo creo que lo he explicado, los pagos se tienen que hacer conforme las partes van llegando a acuerdo. Me refiero tanto en el pago... Sí, cuando están de acuerdo en la cuenta. No, cuando están de acuerdo en la cuenta, tanto en pago a proveedores como sentencia de empresa, el Ministerio abre la ventanilla para pagar cada trimestre. Ahí tiene el chorrito. Y claro, como se ha abierto el trimestre de junio, el segundo trimestre del año, y estaban las cuentas preparadas, pues el ministerio
de Hacienda paga a través de un préstamo que se concertará con una entidad bancaria avalada por el ICO, el dinero para pagarle a estas personas. Seguimos un poquito de política nacional, porque había un dato interesante, y es que, bueno, Pedro Sánchez, como nuevo presidente de este país, pues bueno, está abriendo un poco las puertas, nuevas negociaciones. Parece ser que se va a acordar con el PNV un acuerdo para acercar, o digamos, negociar un poco también de alguna que otra ventaja para mayor autonomía, digamos, ¿no? Y en la Generalitat lo que pasa es que tengo una noticia aquí, a ver, y quería tu opinión, ¿no? Que ahora reabre 5 embajadas cerradas por el artículo 155. Y bueno, ¿esto cómo se puede tomar, Miguel? Porque ¿de dónde sale ese dinero? ¿Cómo se puede permitir, si tenemos un Ministerio de Asuntos Exteriores que se encarga de todo el procedimiento de relaciones exteriores con otros países, cómo puede tener una comunidad autónoma que se le permita de nuevo tener embajadas, si ya tenemos ese Ministerio de Asuntos Exteriores? Yo no voy a entrar porque no sé si yo he leído en estos días, pero vamos, siempre lo he leído por parte del actual ministro de Asuntos Exteriores, que no hay nada legal que impida la apertura de embajada a cualquier comunidad. Pero ahora yo al ministro de Asuntos Exteriores le diría lo siguiente: cuando una comunidad autónoma se nutre de sus propios impuestos y de las aportaciones que reglamentariamente hace la Administración General del Estado por el número de habitantes que tiene la comunidad, pues me parece perfecto. Pero cuando una comunidad resulta que tiene que acudir a los fondos de ordenación, lo mismo que ocurre con los ayuntamientos, resulta que está acudiendo a unos presupuestos extraordinarios, porque resulta que con los ingresos habituales anuales no les alcanza. Y entonces me parece un disparate que una comunidad autónoma que esté acudiendo al FLAC, el Fondo de Ordenación, a pedir dinero para que después, de alguna forma, abran embajadas, me parece un auténtico disparate. Yo he sido muy crítico, y lo sigo siendo, con el tema de Cataluña. También comprendo y reconozco que hay que abrir la mano un poquito para comprobar en qué posición se encuentran los independentistas, porque no podemos estar haciendo de Don Tancredo, no podemos estar toda la vida. Y entonces hay que darle un periodo de tregua, los 100 días de cortesía al nuevo gobierno, para que vea y compruebe en qué situación de colaboración están los independentistas, y a partir de los 100 días, si siguen con la misma retahíla de embajada, de república, pues yo creo que tenemos que volver a lo mismo, ¿no? Porque yo soy pesimista sobre los tiempos que se avecinan. José Antonio, ¿tu opinión al respecto? Sí, el tema de la embajada, el nombre embajada se lo dan ellos, porque eso no son embajadas, porque embajadas solo pueden tener los estados, como tal, estados soberanos. Entonces, ninguna comunidad autónoma puede tener embajada. Sí pueden tener delegaciones, y contra eso, y eso no vulnera ninguna legalidad, todo lo contrario. Es que aquí en el campo de Gibraltar hemos tenido un ayuntamiento que tiene una oficina en Bruselas, que es de la línea de la Concepción, cuando gobernaba Juan Carlos Guario, que por cierto tenían ayer, que luego fue alcalde de la línea, entonces, del PP. Entonces, ahora, otro tema distinto es el tema del conflicto con Cataluña, que ya veremos por dónde va, porque esta gente sigue en RQR con su república catalana y bla bla, pero eso es una historia distinta. Ahora,
el tema de la apertura de oficinas en las que supuestamente se defienden los intereses de Cataluña, con teléfono no se puede. Una vez que se retira la aplicación del 155, que no la ha retirado este gobierno, que la ha retirado el gobierno anterior, que todo hay que decirlo, y es que parece que la ha retirado Pedro Sánchez nada más llegar a la Moncloa, pues obviamente se tiene que aplicar, se tiene que actuar de acuerdo con la ley. Ahora ya a lo que hay que estar es a la expectativa de a que ver qué va a ir sucediendo, ¿no? Lo que tampoco podemos estar en la posición en la que estábamos antes, porque si no esto no termina nunca, ¿no? Algo habrá que hacer, ¿no? Digo yo, porque o nos quedamos igual o intentamos hacer algo para solucionar algo, porque al final esto es lo que se hizo en el año 75, en el año 76. Sí, el problema catalán no es de ahora. De hecho, la Constitución, el artículo el capítulo 8 de la Constitución, que habla de la construcción territorial del Estado español y tal, se formula como se formula expresamente por la cuestión catalana, sobre todo, y la cuestión vasca también, pero sobre todo por la cuestión catalana. Una cuestión vasca que estaba. Entonces, y se tuvo que hacerlo. Bueno, es que claro, como cuando se habla de naciones, es que en el Estado español existen dos nacionalidades históricas. ¿Y qué es una nacionalidad histórica? Una nación. Es que la propia Constitución te lo está diciendo. Nos inventamos la palabra nacionalidad porque aquello de nación sonaba como que muy fuerte, ¿no? Entonces, pues ahora tenemos que echarle imaginación a la cosa si queremos solucionar el problema, porque es que otra solución no hay. Porque la otra solución, ¿cuál es? Ponerte en plan a ver quién tiene más cojones, con perdón de la expresión. Pues el España tiene más cojones que Cataluña. Yo lo veo eso un suicidio a la larga. Porque al final, ¿qué vamos a terminar? ¿Como Siria? ¿Con una guerra civil? ¿Mandando los tanques allí para meterlos por veredas? Eso no tiene solución, porque no estamos hablando... Es que son un pueblecillo de 20.000 habitantes en una población de 100 millones. No. Es que son al menos 2 millones de catalanes. Son muchos catalanes. Entonces, hay que tener hay que ser muy... Como tú dices, sí, este problema viene de antes, pero que ha aceptado también porque parece ser supuestamente que está la trama del 3% en Cataluña, que encubre a ciertas familias, encubre a cierto huido, supuestamente, y a una cúpula que ha robado, supuestamente, hablamos siempre, todavía se está investigando, y saldrá. Y de lo que algún día nos enteremos dentro de 50 años. Y supuestamente de esas han sido las prisas por fomentar la independencia de la comunidad autónoma de Cataluña, para esconder un poco... Es un movimiento dirigido desde arriba. Claro. Regresamos, volvamos otra vez sobre la política local. Miguel, ¿qué opinas tú? ¿Se está desmoronando el aparato laboral de este ayuntamiento de Los Barrios? ¿Crees que aquí se está produciendo un desmoronamiento adrede, ¿no? Del desmembramiento el desmembramiento o desmoronamiento de el aparato laboral del ayuntamiento no es que se esté desmoronando, es que está desmoronado. Ya está desmoronado. Directo. Yo entiendo que está ya desmoronado. Ha pasado hace ya tiempo. Y los últimos coletazos se están viendo en los servicios de la limpieza de los colegios, en algo que nunca nuestro equipo de gobierno había creído, porque el estandarte de 2011 y el discurso del señor Romero y del equipo de gobierno era que el mantenimiento y los servicios de limpieza en el ayuntamiento no le correspondían al ayuntamiento. Para colmo de todo esto, y en favor del equipo de gobierno, el gabinete o el equipo de gobierno del señor Rajoy, cuando gana las elecciones, precisamente en noviembre de 2011, pues hace una serie de propuestas para que se la crean los incrédulos de los españoles, como que los ministerios hay muchos enchufados, que hay mucho personal metido a dedo, cuando hasta el día que se fue Rajoy, que lo cesaron,
estaba metiendo Rajoy gente de libre disposición. Que tenía 500 porque, vamos, asesores. si yo me hubiese dedicado como lector, algunos tienen como lector diario del Boletín Oficial del Estado, haber ido apuntando los enchufados del gobierno de Rajoy, pues algunos creo que no tienen ni certificado de escolaridad. Hubiesen sido libretas y libretas de apunte, ¿no? Entonces, entre que iba a minorar la plantilla, entre que iba a liberar a los ayuntamientos, mentira, eso por un tubo. De hecho, se creó un organismo que era para enchufar a gente, que se llamaba la Cora. La Cora era la que presentaba los proyectos que después los distintos ministerios tenían que aprobar. Bueno, pues esto, de alguna forma, el señor Rajoy hizo una serie de promesas que le dieron al señor Romero, porque ya decía que en noviembre de 2013 ya la Junta de Andalucía se hace cargo de los colegios. Después fue en 2014. Entonces, este hombre, con las externalizaciones o privatizaciones, ha ido desmoronando, acabando con el mecánico, con el chapista, con el carpintero, y lo único que le queda es el deporte, porque no lo ha podido largar. Esa es la pura verdad. Si el de San Roque o el de Sevilla se hubiese puesto a tiro, pues lo hubiera alargado ya, y queda el deporte, la pintura y 4 cositas y la limpieza en los colegios, aparte del aparato administrativo, ¿no? Que ya es más... Eso supone una degradación más absoluta de los servicios públicos. Entonces, aquí además, no solo ha desmoronado el aparato del ayuntamiento, sino que esto es lo que quiere el PP, porque de alguna forma el PP, con el asaque de los planes de ajuste y de aminorar el capítulo 1 es el capítulo de personal, ¿no? Pues entonces, de alguna forma, es una política derechona que para aminorar el capítulo 1, pues yo externalizo la electricidad y me quito de encima a los 2, a los 3 o a los 5 electricistas existentes, y me quito el tema de jardinería, y también me quito, pero no, mire usted, pero al final todo sale del mismo sitio, porque el gasto que usted hacía antes a través del capítulo 1 lo está haciendo usted porque está pagando usted las externalizaciones a las distintas empresas que usted ha... Y bueno, el día que entre otro ayuntamiento, que si no entra en el 2019, entrará en el 23 o en el 2040, algún día entrará y tenga... Esperemos que sea en el 2019. Bueno, pero que algún día tiene que entrar, lo que quiero decir, claro, ¿no? Y entonces, tenga mentalidad de lo público, porque yo entiendo que lo público no se puede dedicar a fabricar acero inoxidable, ni a poner un Leroy Merlin, ni a poner un Carrefour. Porque a lo público le toca de hacer aquellos servicios que a la iniciativa privada le cuesta trabajo hacer. Y yo pongo un ejemplo. Yo estaba viendo, antes de venir a este programa, estaba viendo la inauguración de los mundiales. Estaba viéndolo con mi mujer. Y entonces pues ha salido Putin, y después ha salido el presidente de la FIFA hablando. Y no han tenido la cortesía, yo le decía a mi mujer, que eso es una televisión pública. Una televisión pública no pierde el tiempo en traducirte y ponerte en la cintilla de abajo lo que está diciendo Putin o lo que está diciendo el presidente de la FIFA. Porque tienen ahí al locutor, y el locutor, como buenamente puede, estará escuchando algo y dice, ha dicho esto y ha dicho lo otro. Pero esa retransmisión la hace Televisión Española, ¿eh? Y entonces la cintilla de abajo te va poniendo, y los que no sabemos ruso, ni sabemos inglés, ni sabemos francés,
Pues resulta, porque ha hablado en ruso y el de la FIFA, la mitad de sus discursos también lo ha dicho en ruso, pues nadie se ha enterado de lo que ha dicho. Y eso es la iniciativa privada. Seguramente Telecinco habrá dado más dinero que la televisión pública por la retransmisión del partido. Además, como eso es una mafia, eso siempre lo compra el de la nariz que parece un loro, el catalán ese que es separatista. Lo habrá comprado y de alguna forma eso es lo privado. Lo privado es más práctico que lo público, y en lo público hay cosas, por mucho que quiera el señor Romero, que lo tiene que hacer, se tiene que hacer con personal contratado por el ayuntamiento. Y ojo, que no ocurra nunca, pero el señor Romero lleva desde el año 2011 gobernando, y desde el año 2011 hasta el presente momento no se le ha ocasionado todavía algo, un temporal, una lluvia de fuerza mayor, que como ha ocurrido en otras etapas, que de alguna forma un incendio, que al final quién apaga los incendios. Bueno, los incendios los apaga la Junta de Andalucía, pero por lo menos en mi etapa quien apagaba los incendios no era la Junta de Andalucía, era la Junta de Andalucía quien cogía el micro, pero quien organizaba la plantilla, los 100 o 100 y pico de entre funcionarios, de trabajadores municipales y personal del pueblo, que yo lo movilizaba. Y esto no ha ocurrido en estos últimos años, para bien del pueblo y para bien del señor Romero. Si no, se iba a enterar, porque Acciona y Citelé, que son las dos empresas que tienen el mayor número de trabajadores, no van a ir con unas cobitas levantando sumideros ni a sacar agua de la estación de los barrios de Puente Romano o de Mirador del Río. Ese es un dato a tener en cuenta, que puede ocurrir, y más con ese comienzo de cambio climático, que se ve que hay unas distorsiones en los periodos de lluvia y sequía que se agravan bastante, o mucha calor o muchos extremos. De hecho, lo que estabas comentando, por ejemplo, en este extremo, todavía en el norte, en ciudades del norte, en zonas del norte de España, están sufriendo verdaderas inundaciones, o sea, riadas auténticas por medio de las calles que cruzan medio arrasan una ciudad. Esto a quien le toca es una lotería, que le toque la gota fría. Efectivamente, que aquí todavía no nos hemos librado, o sea que esperemos que no pase nada, ¿no? Pero y sobre todo cuando se acercan fechas así, que vienen lo que se llaman las temibles lluvias torrenciales. El mes de junio. Y cuando no hay un plan de emergencia bien programado y bien preparado, el noreste de la península claro, se ve fuertemente afectado, vamos. Cada día que pasa, pues bueno, nos vamos acercando más a las elecciones municipales 2019 y bueno, siempre hay que comentar un poquito, porque hay que recordar que bueno, que hay una deuda ahí que ha ido engrosándose y que bueno, que a la fecha de las elecciones prácticamente se habrá engrosado más, y el que coja las riendas, pues posiblemente pues se vea con riendas cuádruples, porque va a tener que bregar con la gestión pública de la deuda, con las empresas privadas, con la deuda a proveedores, con la deuda a seguridad social. Y entonces... No, yo voy a decir una cosa, por lo menos con el actual equipo de gobierno, aquí no se ha hecho un cálculo todavía, de las consecuencias que van a llegar. Llegará el momento cuando haya que empezar a efectuar el primer pago, a pagar las amortizaciones, porque de momento, además, esto no se le está prestando atención. O sea, el pagar más de 1 millón de euros de intereses todos los años, eso no es nada, eso es calderilla. Eso es calderilla. El pagar más de 1 millón de euros de intereses, 1 millón de euros he dicho. Has dicho 1 millón de euros, pero... No, mucho más. En otros programas has dicho una cifra más elevada. Tener en cuenta que la sanción que pone la Seguridad Social cuando te retrasas del 20% sobre la deuda. Entonces, bueno, 20% el día que se acaben las carencias, que no sabemos si es en el 19, el 20 o el 21, como además se va
y engordando anualmente los préstamos, porque el personal que está cobrando en estos días, eso va a un préstamo que se comenzará a pagar en el 21 o en el 20, y mientras estamos pagando la carencia. Y todavía no sé, yo no he visto que hayan hecho un cálculo de qué es lo que va a ocurrir. Estamos hablando, antes hablamos de un desbordamiento Sí, por lluvias torrenciales, y esto va a ser un desbordamiento económico por una deuda descomunal. ¿Tú sabes totalmente. cuál es el único cálculo que está ahí? Eso, que ellos esperan que el gobierno le dé una patada al balón. ¿Qué significa eso? Que el gobierno vuelva a darle a los préstamos otra carencia de 3 o 4 años. Y sigamos pagando intereses, porque claro, es que parece ser que cuando dan la carencia de 3 o 4 años, pues ya se ha acabado el problema, ¿no? Sí, no. Es que mire usted que estamos pagando los intereses. Y los intereses, pues, si hay... el cálculo es el siguiente. Si tenemos 100 millones de euros, si tenemos 100 millones de euros a una media del 4% anual, pues hagan ustedes, ahí salen las cuentas. ¿Cuántos son? ¿Qué significa 100 millones de euros? Con un interés del 4% anual, si no me equivoco, son 4 millones de euros. ¿Es así o no es así? Miguel, ya lo comentamos, porque es verdad que sí puede caber la posibilidad de que el gobierno, digamos, le dé una patada al balón, ¿no? y se produzca una ampliación para lo de lidiar con la deuda acumulada y demás, pero también hablamos de otra opción en otros programas anteriores, que puede ser, como hablamos, ¿te acuerdas? De la lista de los ayuntamientos más endeudados que corrían peligro de ser intervenidos por el Estado. Y también podría ocurrir aquí, sí. Hombre, claro, si es que, vamos a ver, en el momento... Ahora le damos la palabra a José Antonio, que lo tenemos aquí castigado, porque cuando... en el momento... Parece que está reservando fuerzas ahora para dispararse un poquito, si pero... Estamos en el filo de la navaja. ¿Y por qué estamos en el filo de la navaja? Porque ahora mismo los fondos de ordenación y el dinero que se dio para el plan de pago a proveedores sale de la deuda soberana del Estado. Y en lo que son el billón, creo que es un billón, no sé si es billón o trillón ya, un billón lo que se le debe a las entidades bancarias y al Banco Central Europeo, pues dentro de ese billón, lo repetiré una vez más, entre 400 y 500 mil millones de euros, son de los ayuntamientos y de las comunidades autónomas. Vuelvo a decirlo una vez más, Europa le está diciendo a España, ya se lo ha dicho a Pedro Sánchez, que la deuda soberana está por encima del 60%. No está en el 60, ni en el 80, ni en el 100. No, está en el 100% ya. En el 100, bueno, pues que hay que rebajarla. De hecho, ya se está hablando con la salida de Draghi, que las ayudas comunitarias en materia financiera se van a acabar. ¿Esto qué significa? Que esa deuda que la compra el Banco Central Europeo, cuando llegue la hora de las renovaciones, las comprarán las entidades financieras privadas. Y una entidad financiera privada no te va a dar el dinero gratis. No, nunca regala. Te lo da gratis si ella lo compra gratis. Hay que entender que el Banco Central Europeo le está vendiendo el dinero a las entidades financieras al 0%. Pero en el momento que el Banco Central Europeo diga: me deshago de la deuda que tengo de Italia, de España, de Francia, etcétera, etcétera, y esa deuda, como se va renovando, anualmente, los distintos vencimientos que van llegando, y la Unión Europea no comprará las entidades financieras.
comprarán las entidades financieras, comprarán los chinos, comprarán los rusos. Y entonces esa gente, los fondos de inversión quieren dinero. Yo eso de la patada al balón, y me voy a remitir a un hecho. El Ayuntamiento de Marbella fue intervenido, efectivamente, sí. Hace ya, creo que fue por el año 2003 o 2004. 2005, 2006. Y al Ayuntamiento de Marbella no le han quitado ni un céntimo. Ni un céntimo le han quitado al Ayuntamiento de Marbella. Habrá recibido ayuda de todo tipo. Y entonces no creo que a este ayuntamiento le vayan a quitar nada. Y aquí no, aquí se sigue lo mismo, y lo único que te dicen, el plan económico que tienen, el plan económico, el estudio económico que tienen, y los medios esperan que le den una patada al balón. Y seguimos gastando ahí a mansalva. Y además cometiendo el error, como comentaba en programas anteriores, de eliminar una empresa municipal como era la de recaudación, que sí tenía ingresos prácticamente con cierta periodicidad que favorecían las arcas municipales. O sea, es absurdo, ¿no? Eliminar algo que te está dando precisamente alimento económico y suprimirlo de buenas a primeras, que además ya lo comentaste tú aquí en otro programa. Pero quería preguntarle ahora a José Antonio, porque lo tenemos aquí calladito, no sé si es que se está reservando o ha estado ya maquinando ahí la respuesta, porque siempre la audacia que tiene las neuronas de este hombre me sorprende muchas veces cómo concluye, busca información, recuerdos, relaciona y lo explica perfectamente a los radioyentes. José, tu opinión. Micro abierto para ti. Sobre el tema de lo que estábamos comentando. Bueno, hay un problema grave de deuda, no se le escapa a nadie, pero vamos, yo tampoco soy alarmista, porque el problema, esto es que, mira, el Estado español, que voy a poner solo un ejemplo, el Estado español en el último ciclo ha quebrado lo menos 5 veces, no ha pasado absolutamente nada. Alemania en el siglo XX, como mínimo ha tenido dos grandes quiebras, todavía por la guerra. Resulta tan sorprendente que fuera un país como Grecia, al que luego se le ha negado el pan y la sal, el que haya fuera uno de los países que ayudara a Alemania cuando estaba en quiebra. Es decir, porque al final todo esto son... Es decir, mañana resulta que Europa le perdona la deuda a Grecia y ya está, y no pasa nada. Es decir, que todo hay que ponerlo. Es verdad, a nivel de instituciones municipales, pues por ejemplo el Ayuntamiento del Barrio tiene un grave problema de deuda, ya veremos que eso cómo se resuelve, pero que al final siempre hay fórmulas. La cuestión es que cuando esa fórmula llegue, pues se actúe bien. Por ejemplo, ahora le está diciendo, como está diciendo Miguel ahora, si tú tienes un plan, porque claro, lo de intervenir los ayuntamientos, es que el ayuntamiento de los barrios está intervenido en un grado, no en su totalidad, pero tiene un grado de intervención. Es decir, está sometido a unos planes de ajuste, claro. Y para ello tiene que cumplir una serie de condiciones. Claro, si nos saltamos el plan de ajuste y nos saltamos esas condiciones, pues mal vamos, ¿no? Pero al final tendrá que venir otro que solucione la papeleta. En política siempre ha ocurrido así, ¿no? En política al final va a venir otro que te va a solucionar que te resolverá la papeleta, luego dejará otra, pero bueno, es esto, ¿no? Entonces, es verdad, ¿no? Es verdad lo que está diciendo Miguel. Ahora mismo lo que está ocurriendo es que a la deuda se va aplazando y se va trasladando para la economía resulta a veces tan virtual, tan... por cierto, voy a hacer una puntualización. ¿Sabían que de todo el dinero que hay, o sea, lo que es la economía a nivel mundial, todos esos trillones de dólares, vamos a hablar como la moneda universal, solamente es real el 10%? Lo que se traduce en billetes y monedas de uso diario. El 90% solamente es dinero virtual que se ve en pantallas de ordenador, que no existe físicamente. Es que hoy vivimos en un mundo totalmente globalizado y virtual. Tú en un segundo, tecleando un botón, estás trasladando un dinero virtual, que a saber dónde está, de cientos millones de euros desde Berlín a Pekín. Eso era antes impensable. De hecho, hay un premio Nobel de Economía, y estoy hablando de los años 60, que ya decía lo que va a ocurrir, lo que está ocurriendo. El dinero va a estar en manos de los pobres. La gente que viva bien no va a usar dinero. La gente que viva bien va a usar tarjeta de crédito y el móvil, los dispositivos electrónicos. De hecho, ya hoy hay aplicaciones con las que tú pagas con el móvil. Sí, se controla. Entonces, todo con aplicaciones. ¿Quién va a tener la carterilla?
pues pobre desgraciado, que no tiene trabajo, que no tiene nada, que no tiene ni crédito y que tiene que vivir con el billete en el bolsillo. El que tiene pasta no lleva dinero en el bolsillo. El que tiene pasta lo que lleva es su tarjeta de crédito y lleva su teléfono, lleva su aplicación, porque hoy ya se accede a la banca electrónica y demás, y ese es el futuro. Pues eso lo dijo un premio Nobel de Economía en los años 60. Y otra cosa que también ha ocurrido ya, que antes, digamos, lo que era la emisión de dinero estaba en manos de organismos públicos, sí, bancos estatales. Hasta eso va a desaparecer. De hecho, en Europa ha ocurrido eso. En Europa el Banco Central Europeo no es un banco del Estado. Es decir, que ha sido uno de los problemas que ha tenido la crisis en Europa, que no ha habido una autoridad bancaria europea como tal, un Banco Central Europeo. Está el Banco Europeo que al final ha habido una presión ahí para que actúe como banco central, pero que no lo es. Entonces, es decir, que ve ahí una especie de anarquía, ¿no? Una descompensación absoluta de hecho... no, pero vamos a ver. Pero para no variar el tema... Bueno, sí. Sí, no es que no voy a variar el tema. Añade, vamos a ver. Cuando se produce efectivamente Grecia, España, etcétera, etcétera, pues de alguna forma tienen que colaborar en pagar la reunificación de la Alemania. Pero hay que entender que cuando se hizo la reunificación de Alemania no existía el euro, todavía no estábamos en la zona euro. No, pero yo no hablaba de la reunificación. Yo hablaba de la Segunda Guerra Mundial, de un país hundido. Estamos hablando del tema actual. Y efectivamente Grecia aportó dinero para salvar a Alemania, tanto de la Segunda Guerra Mundial como en la reunificación. Pero hay que entender que Grecia no es problema para Europa, porque Grecia es más pequeña que Andalucía. Además, ¿por qué están asustados ahora en la Unión Europea? Están asustados porque Italia no es Grecia, ni España es Grecia. Digamos, la debacle en Grecia o la debacle en España, pues se lleva por delante a toda la Unión Europea. Lo que yo he querido decir, porque no es lo mismo, porque todo esto, cuando la reunificación de Alemania, pues Alemania tenía la maquinita de hacer dinero, igual que la tiene ahora Estados Unidos, o la tiene Inglaterra. Ahora mismo, el Banco Central Europeo sí ha tomado un protagonismo terrible. De eso, el Banco Central Europeo lo componen ahora los gobernadores de los distintos bancos de cada nación. Y no es lo mismo, por lo menos así lo veo yo, que un gobierno se salve de la quema en sí mismo. Y tengo el ejemplo de la distribución del dinero en España, del dinero de los impuestos en España, pues prácticamente el gobierno de la nación se queda creo que es con un 40%. A las comunidades autónomas se traslada un 48%, que es el 88%, y el 12% le queda a los ayuntamientos. O sea, cuando debiera de ser invertir la situación. En primer lugar, si el gobierno de la nación se ha quitado las dos prestaciones más económicas y más elevadas, que es la sanidad y la educación, ¿cómo es que usted sigue teniendo esas partidas presupuestarias tan altas? Porque cuando eso se lo ha trasladado a usted a las distintas comunidades autónomas y le deja la miseria a los ayuntamientos. A los ayuntamientos no lo van a salvar, porque además no depende de los ayuntamientos. Los ayuntamientos hay que entender que están controlados a un 90% por la administración central, y el de la administración central no se va a acordar de los ayuntamientos. Yo entiendo que es un problema grave, entendiendo además que no existe la máquina de hacer dinero, que la máquina de hacer dinero está ahora en Bruselas, y que
Es verdad que todos los ajustes que se están produciendo en los distintos gobiernos de la Unión Europea está conllevando a los populismos. Pero aún así creo que no van a cambiar. Y no van a cambiar precisamente por lo que estamos hablando de, para los que no entendemos, ¿dónde está el dinero? Cuando se hablan de tantos miles de billones o de trillones, ¿dónde está el dinero? Ya lo he dicho, en ordenadores que prácticamente es una moneda virtual. Bueno, pero eso va a llegar un momento que alguien se habrá dado cuenta que esto va a pegar un reventón y a dónde vamos a llegar. Sí, siempre interviene la especulación. Entonces, y la burbuja, Miguel. Viéndonos a la política local. ¿Qué es lo que interesa? Aquí ni siquiera se ha abierto una cuenta bancaria para ir de, bueno, pues vamos a meter todos los meses X euros para pagar esa deuda tan enorme que tiene o parte de la deuda que habéis. Y si no, como estamos en periodos de carencia, pues vamos a tener la UCI, vamos a ir guardando dinero. Que después resulta que el gobierno de la nación se saca de la chistera y condona la deuda. Bueno, pues mira, ya tenemos dinero ahí por un tubo. Para dedicarlo a inversiones serias. Claro. Y inaugurar nuevos polígonos, pero creación de nuevos polígonos para atraer empresas, empleo. Esta gente van a hacer lo que yo sé. Esta gente lo único que harán es tenderle la alfombra a Serinó, a Guadacorte y a las 4 empresas que le tienden la alfombra. Porque aquí hay algunos industriales, precisamente no voy a decir nombres, de los barrios, que se metieron en el laberinto de... Voy a dar algunas pistas. Del polígono de las Estrudi, que se metieron y que el ayuntamiento tiene que responder. Y ese empresario está luchando por lo suyo, por lo justo, y no le prestan atención. Será un juez en su día el que dicte si la reclamación es justa o es injusta. Sin embargo, a estas empresas que yo he mencionado antes se le ha tirado la alfombra y bastó el 26 de junio de 2015, después de la toma de posesión del actual equipo de gobierno, de la celebración del 50 aniversario de estas entidades en los barrios, para asistir a una comilona y después con gamba, mucha gamba. Una copita de whisky hasta las 5 de la mañana, para que 20 días más tarde, yo no sé por qué, no sé si fue efecto de la gamba o fue efecto del whisky, pero la deuda que se mantenía con esta empresa fue pagada con el Fondo de Ordenación. Y otros empresarios, como el que he dicho yo anteriormente, pues ahí están luchando en los tribunales para que se le pague lo que es justo, como posiblemente sea justo lo que han abonado de los otros. Claro, ya lo tendrá que dictaminar el tribunal correspondiente, pero bueno, sorprendente siempre las noticias que nos aporta aquí Miguel. La vida, eres la voz de la experiencia en vivo y en directo. Porque creo que nadie como tú aporta datos. Yo sé que... Bueno, no lo voy a decir. Es mejor que nos paramos. José, ¿tú quieres aportar algo más? ¿Algún comentario? Yo quería... tenía una cosita, si tú me permites, y es que esta semana en un periódico de tirada nacional he leído un artículo donde de alguna forma pues dice que más o menos la trampa que utilizan los ayuntamientos para sacar los temas urbanísticos adelante y que puede quedar todo, según lo que diga el Supremo y el Constitucional, que todos los acuerdos que hayan tomado los ayuntamientos en España sean nulos de pleno derecho, ¿no? Entonces, sería algo... hay 6.000 ayuntamientos en estos momentos que se quitaron de en medio de la manera que fuese al arquitecto municipal
Y entonces contratan lo que venimos diciendo en este programa desde hace algunos años, que se contrata al arquitecto a través como si se contratara un suministro, una lata de pintura. Un contrato de bueno, servicio. pues esta gente, y lo dice este artículo, que viene respaldado por lo que te señala el Estatuto Básico del Empleado Público y la Ley del Suelo, que un personal contratado no puede firmar ni un informe, ni una licencia, ni nada concerniente que tenga que ver en temas urbanísticos con el ayuntamiento. ¿Y ahora qué hacemos con todos esos informes firmados por...? Está todo en curso. Yo creo que no habrá juez que sea capaz. Porque en este ayuntamiento ha ocurrido. No ha ocurrido. Claramente. Es para que lo sepa la gente que nos escucha. Claramente, pero de aquí el arquitecto, porque pide, está en excedencia, te contratan como una lata de pintura al sustituto del arquitecto. Pero es que ha habido 2 asesores jurídicos, ¿ven?, informando todos los temas urbanísticos. Aquí ha habido... Sin estar habilitado para ello. Sin estar, No, hay la habilitación de una persona que le da el visto bueno. Mire usted, eso es una ilegalidad aquí porque nadie ha querido... Uno hace el informe y el otro pone la firma por un premiecillo todos los meses. El visto bueno, dándole el visto bueno. Un premio económico todos los meses. Especifícalo, a ver si piensa la gente que le dan una lata de atún. Un premio económico y... No son pagos de horas extraordinarias. Se abona ese pago, claro, ese pago de horas extraordinarias, que es como se trata de disfrazar la gratificación, claro, eso ha conllevado a que se le tengan que pagar horas extraordinarias a todo el que la hace. A todo el que hace horas extraordinarias, claro, sea de limpieza, de sanidad o de lo que sea, pues mensualmente viene el decreto con horas extraordinarias, que yo no sé cómo ahí de alguna forma esto huele mal, porque esto alguien, no voy a decir quién, no tenía que admitir el pago de esas horas extraordinarias, porque no es ocasionalmente un mes. Ya con carácter es como habitual, un concepto más ya en la nómina. Un concepto más en la nómina, ¿no? Todos los meses. ¿Algo más que aportar, José? Bueno, yo que se me olvidaba lo de comentar lo del tema de... Lo hablábamos antes del desastre, el desmantelamiento del ayuntamiento. Bueno, lo del ayuntamiento a nivel de personal es un desastre desde 2011 para acá, bueno, no lo duda nadie. Pero es que... ya para mayor desastre, el hecho de que se haya tenido que readmitir a los trabajadores, bueno, pues esta gente lo ha puesto a coger mosca. En fin, están haciendo ahí lo que pueden y como pueden, y con los desbarajustes, ¿no?, que supone. Entonces, por ejemplo, tenemos el tema ahora de la limpieza de los colegios y el tema de los operarios múltiples que están limpiando los colegios, que están reclamando rotaciones en ese servicio porque bueno, y se manifiestan, yo creo que casi todas las mañanas y a una hora determinada en la puerta del ayuntamiento, porque lo que están pidiendo es que haya una rotación en ese servicio entre el grupo de operarios, a fin de que, como la limpieza de los colegios tiene un mal horario, pues, para que no les toque siempre lo mismo ese horario de tarde, ¿no? Entonces están ahí con una lucha y me pidieron que yo me hiciera eco de su reivindicación. Bueno, claro, hay y luego el otro tema también, una el otro tema que también ya lo ha comentado Miguel de pasada, y del que el PSOE se hizo. Cuando hablé del desbarajuste, que te lo puse para que tú entraras. Sí, lo que pasa es que no se dio la circunstancia. El tema de las trabajadoras de ayuda a domicilio, que algunas de ellas eran una de las despedidas, que ahora cuando se han incorporado pues la quieren. Sí. Bueno, teóricamente yo creo que la han destinado ya a otro sitio y están también ahí planteando su reivindicación. Bueno, yo creo que la pueden llevar incluso a los tribunales, porque porque si la sentencia dirá, no la he leído, pero supuestamente dirá que es en su puesto, la readmisión es en su puesto de trabajo. Y luego las modificaciones, se pueden hacer modificaciones en la plantilla, pero para hacer las modificaciones, yo lo sé por experiencia,
Yo lo sé por experiencia porque ya gané un juicio, aunque no se cumplió la sentencia porque no le salió de donde le tenía que salir al señor Romero, pero para llevar a cabo modificaciones del lugar del puesto de trabajo, tanto el ayuntamiento como cualquier empresa, se ha de seguir un procedimiento. Claro. No, yo precisamente, como continuación de lo que tú estás diciendo, y yo siempre voy a decir ahora o voy a leer lo que dice el propio ayuntamiento para otros casos, que sirve para este. La competencia en la aprobación de la RPT y consecuentemente de sus modificaciones le corresponde al ayuntamiento constituido en pleno, en virtud de lo previsto en el artículo 22.2i de la Ley de Bases de Régimen Local. El acuerdo de modificación de la RPT deberá ser sometida al dictamen de la comisión informativa correspondiente por exigirlo el artículo 123.1 del ROF, al tratarse de un asunto cuya aprobación está expresamente atribuida al Pleno con el voto favorable de la mayoría simple. Una vez aprobada la RPT en marzo de 2016 y en tanto no se modifique la RPT, es inalterable en los momentos actuales. Esto se lo están diciendo el propio ayuntamiento a aquellas personas como nuestro compañero el moderador, el presentador, cuando exige pues una serie de reclamaciones por el puesto de trabajo. O sea, esto cuando es a la hora de pagar, le contestan con esto. Sí, con muchos requisitos. Pero sin embargo, a estas trabajadoras o estos trabajadores no son. Si la sentencia, según entiendo yo, dice que tienen que volver a su puesto de trabajo, tienen que volver a su puesto de trabajo, y que cuando se modifique la RPT, y la RPT no se ha modificado, de hecho, voy a dejar la palabra de presunto supuestamente que el puesto que creo que tenías tú como jefe de prensa lo está ocupando por decreto una persona de toda la confianza del señor alcalde. No quiero meterme en ningún charco, pero a buen catador, pocas palabras, ya sabemos quién es el y está incluido ya en la RPT y no se ha modificado según esto, que solo esto no lo dicen. No, esto es lo que le dicen a los contrarios. Como por ejemplo a nuestro moderador. Y esto de los distintos decretos que van mandándole con negativa, esta es la parte central. Y sin embargo, para otro... Sí, no hay tantas leyes. No hay tantas leyes. Pero vamos, esto ya... Bueno, Miguel, ¿algo más que aportar? Porque a veces que sacas un tocho de papel me echa a temblar, porque puedes sacar una sorpresa. Hombre, un mago te saca un conejo de la chistera pero yo no me echo a temblar, se echan a temblar que parte de la audiencia que nos escucha que no... Pero bueno. Estamos en tiempo, ¿no? Sí, todavía sí, no te preocupes. Que el propio ayuntamiento... Hoy tenemos a Alberto un poco más aquí esperando que no le pase nada. La revista señala lo que nosotros decimos aquí, que ahora, que ya están en 133 días. 133 días son 5 meses, ¿no? Aproximadamente. 5 meses. 150 días. En el periodo medio de pago tiene que estar en 35, ya están en 135. El periodo están llamando también el equipo de gobierno a las personas que tienen más de 55 años para jubilarlos. Se olvidaron de una cosa,
y es que la jubilación, que se quiera jubilar a partir de los 55 años, salvo que haya... Es voluntario, que no es voluntario, no se puede obligar. Cuando no haya un... yo jubilando se nos va el tiempo, ahora sí que se nos va el tiempo, pero bueno, está bien, pero vamos, que yo veo que están has dicho llamando y algunos ya han dicho que no. Claro, que ni claro. mijita, que ni Bueno, mijita. pues está bien que Y hayas dicho ese dato, que el ayuntamiento ha pedido, como parece ser que hay excedente de los fondos FEDER, pues el ayuntamiento en este último pleno pues metió por urgencia una propuesta de solicitando al Ministerio de Hacienda, a la nueva ministra, que de esos excedentes que hay de los fondos FEDER, pues se haga un trasvase para que el ayuntamiento, que se ha quedado en la parrilla de salida con los EDUCI, además hay una cosa que yo sé cuál es. Es que es de chiste, claro, cuando entera una cosa que se han perdido la opción de acceder a los fondos de EDUCI, ¿no? Y parece de chiste. El señor alcalde, yo no voy a decir todo lo que sé de este tema, porque no está bien, ¿no? En la primera puntuación de los EDUCI, pues el ayuntamiento obtuvo 59 puntos de 100, fue la primera vez. La segunda vez que se presentaron, el ayuntamiento subió a 75 puntos sobre 100 y se quedó fuera. Y en la tercera vez sacaron 25 puntos sobre 100 y también se han quedado fuera. Hombre, era el PP que daba aquí hay una pincelada política a la hora de estos repartos. Y ahora la pincelada política se la tendrá que dar también a estos repartos. Ahí me quedo. Muy bien. Vale, lo dejamos ya. Se acaba el programa que finaliza hoy el penúltimo programa. Con el FOE son capaces de darle los fondos de Vamos a dar por finalizado el programa de hoy. Volveremos la semana que viene. Será el último programa de la temporada aquí en Sintonía con la Verdad. Y seguramente volveremos en septiembre a darle más información de interés en lo que respecta a política y economía local, que siempre está todo el mundo preguntando y anhelando. Y además que vendrá ya un poquito más movida la cosa debido al acercamiento del periodo de las elecciones, y entonces empezará un poco el fuego a arder con más intensidad. De nuevo agradecer a Alberto Guillén por estar aquí en Control. Gracias a Radio Sol. Miguel, muchas gracias por tu participación como siempre. José Antonio, un placer tenerte como siempre. Lo mismo digo, agradeciendo tu opinión, que se valora mucho, y a todos ustedes por estar ahí detrás de las ondas que se emiten a través de la antena aquí de Radio Sol. Muchas gracias y hasta la semana que viene. Radio Sol Los Barrios en 107.5. Sueña.